Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia de prensa habitual de los días martes, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes nuevamente su presencia. En primer lugar, si me permiten, quisiera exponer mi posición personal, luego de un amplio estudio, análisis y sobre todo con la colaboración de varias personas acerca de qué queremos para el presupuesto general de gasto de la Nación del año que viene. Como todos ustedes saben, uno de los puntos que habíamos propuesto en la cumbre de poderes era precisamente el PGN 2020 y habíamos entendido que era primordial su tratamiento y por lo tanto hoy cuando se instale la Comisión Bicameral de Presupuesto, que ustedes ya saben va a ser a las 10:30 con la presencia de los senadores designados por el Pleno del Senado, con los diputados designados por el Pleno de la Cámara de Diputados y con la presencia del ministro de Hacienda y probablemente sus colaboradores, ¿verdad? Entonces, quisiera dar lectura a nuestra posición con respecto a este tema. El presupuesto general de gasto de la Nación constituye la principal herramienta de gestión que traslada las políticas públicas a la ejecución real y efectiva de acciones que tienen efecto sobre la calidad de vida de las personas. Por tanto, el tratamiento de la ley de presupuesto tiene prioridad en el Congreso Nacional y una consideración especial de rango constitucional con sus propios plazos y procedimientos. El padre de la economía moderna, Adam Smith, sostenía que el único presupuesto bueno es el presupuesto equilibrado. Sin pretender ser ortodoxos, se puede afirmar que algún déficit destinado a financiar inversiones podría ser aceptable en muchos casos. Sin embargo, la coyuntura actual nos obliga a revisar seriamente la decisión de gastar más de lo que tenemos. El tratamiento del PGN 2020 nos encuentra en una coyuntura particularmente difícil, con problemas que pueden listarse en una baja tasa de crecimiento económico que según las últimas proyecciones apenas alcanzaría en este año el 1% del PIB, incluso podría ser nula, una estimación ínfima de aumentos de ingresos tributarios, una creciente demanda de gastos corrientes, graves problemas ambientales que afectan los agronegocios, mal clima de inversiones y captación de capital. Todos estos problemas demandan una mayor responsabilidad y un profundo análisis de programación tanto en el ingreso como en el gasto público. Más que nunca, el Paraguay debe ser eficiente recaudando y prudente gastando. Este proyecto de presupuesto representa alrededor de 13.600 millones de dólares, con un crecimiento del gasto público de alrededor del 7% y un déficit fiscal de 1,5%, ubicado en el límite impuesto por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Un indicador relevante señala de este crecimiento del gasto público, que representó un aumento del 7% con respecto al vigente presupuesto, solo el 30% corresponde a incremento del gasto de inversión. Lo señalado se traduce en que cada millón añadido en 2020 destina solo 300.000 a nivel de inversión. También encontramos que la inversión física apenas alcanza el 12% del total de nuestro presupuesto, insuficiente para lograr la generación de condiciones de desarrollo. La inversión financiera representa 11% del total. En suma, toda la inversión se encuentra en el orden del 23%. El 77% de nuestro presupuesto es gasto corriente, altamente rígido, principalmente servicios personales, que consume el 30% de nuestros recursos.
Se debe señalar que el escenario de crecimiento propuesto por el Poder Ejecutivo para el año que viene estima un incremento del Producto Interno Bruto del 4%. Sin embargo, el escenario económico no es propicio para alcanzar esta expansión y por tanto debemos obrar con suma prudencia en la formulación de nuestro presupuesto. En este orden, el trabajo de la comisión bicameral, que se instala, como les dije, a las 10:30 de la mañana, requiere el estricto control de los gastos públicos, por lo que sería provechoso y oportuno adoptar decisiones tales como, y esto probablemente sea lo más importante, en primer lugar, mantener el límite máximo impuesto por la Ley de Responsabilidad Fiscal sin elevar la brecha correspondiente al déficit. En segundo lugar, no aumentar los salarios de los funcionarios públicos, salvo los casos ya previstos y previamente planificados concernientes al Magisterio Nacional y aquellos que se encuentran equiparados al salario mínimo, al tiempo de establecer el régimen general de 8 horas de trabajo para todos los servidores públicos. 3. Impulsar fuertemente la ejecución de inversión física, que actualmente representa poco más de 1.600 millones de dólares. Debemos mejorar la utilización de estos recursos destinados a la construcción de rutas, puentes, escuelas, hospitales y otro tipo de edificaciones. 4. Controlar el endeudamiento público, ya que alrededor de 950 millones de dólares serán utilizados para atender el servicio de la deuda. Es imperativo ampliar la capacidad de recaudación tributaria, ampliando los ingresos genuinos del Estado para no recurrir al endeudamiento. 5. Revisar la calidad del gasto público mediante la reprogramación de los gastos corrientes hacia los gastos de inversión, especialmente en aquellos programas y proyectos de alcance social como Tecoponá, la pensión alimentaria de adultos mayores y los programas que fomentan el acceso a la vivienda. 6. Proponer mejores sistemas y mecanismos de control para la verificación del uso del Fondo de Excelencia para la Educación e Investigación. 7. También es ineludible señalar la necesidad de mejorar la dotación de recursos, inversión destinados para la Policía Nacional y el combate al crimen organizado, mediante un presupuesto general que contemple la adquisición de implementos de seguridad que resguarden el ejercicio profesional de los agentes del orden. Es menester escuchar lo que exige la ciudadanía, mediante el pedido unánime que reclama un presupuesto dirigido a atender las necesidades de la población, destinando mayores recursos para salud, educación y seguridad, acompañando una reducción de los gastos superfluos y una ejecución transparente y participativa por parte de los administradores públicos. Finalmente, se debe considerar que en medio de una economía sumamente precaria, que golpea a todos, pero con mayor fuerza a los pobres, a los grupos vulnerables, como las personas de tercera edad, los indígenas, los desempleados y los niños y niñas en situación de riesgo, el presupuesto público es una herramienta social fundamental. Culmino con la siguiente frase del economista Joseph Stiglitz: quienes más sufren en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearlas. Destinemos los recursos públicos para atender las necesidades de todos los paraguayos y paraguayas. Gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Senador, ¿usted es partidario de quitar de ese aumento del 20% que se había incluido en el presupuesto de la Corte Suprema, por ejemplo, que se presentó en el proyecto, así como otros aumentos que se han contemplado en materia salarial? Así mismo. ¿Solo mantener lo de los docentes sería? Y aquellos previstos con antelación referidos a funcionarios públicos que ganan menos del salario mínimo, porque es una ley de la República, lógicamente, que los que ganan menos del salario mínimo accedan por lo menos al salario mínimo. Y el pedido de la Universidad Nacional de Asunción, que hoy está también paralizada porque los docentes están exigiendo salarios bastante elevados también, por cierto, para los directivos. He leído hoy en uno de los matutinos de los que más serían beneficiados no son precisamente los docentes, sino serían los rectores y los decanos,
Por lo tanto, la razón, el sentido común y la razón nos indica de que en vez de aumentar el salario de ellos, sería más importante que en la Universidad Nacional, tanto de Asunción como en las universidades nacionales del interior del país, se destine esos recursos a infraestructura, a extensión universitaria, a laboratorios de práctica, etcétera, etcétera, que es lo que necesita un estudiante a los efectos de realmente al terminar la facultad sean buenos profesionales y puedan servir a la patria. Presidente, en todo esto que usted puso como postura en su carácter de presidente del Senado y del Congreso, ¿qué porcentaje tiene todo esto que usted plantea el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo? ¿Contempla algo de las preocupaciones que usted acaba de mencionar? En general, yo creo que sí, hay que hacer ajustes. Lo ideal, para tratar de hablar en términos muy sencillos, es mantener un 2% de crecimiento con respecto al presupuesto general de gasto de la Nación de este año y no variar de eso. En todo caso, hacer unos ajustes internos y sobre todo, como dije, los gastos superfluos, eliminarlos de todas las instituciones, evitar el aumento en el salario del funcionario público, llevar a 8 horas de trabajo en todo el funcionariado público, así como lo hace cualquier trabajador del sector privado. Ustedes que trabajan en medios de comunicación a veces trabajan más de 8 horas, me imagino. No creo que trabajen 6 horas, ¿o sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y gran parte de la población con el funcionario público, verdad? En cuanto a interpelación, que aparentemente recién este jueves ustedes van a aprobarlo, por más de que creo que el sector cartista había solicitado de que en mesa directiva ustedes ya lo traten. ¿Cómo quedó? La interpelación, mi querida amiga periodista, está regulada por una ley de la República. Por lo tanto, solamente en una sesión plenaria del Senado se puede aprobar o rechazar y aún considerar. La mesa directiva ni los líderes de bancada no tienen ninguna facultad o ninguna competencia para hacerlo. Por la premura o por todos los casos No que se existe, dan, no ¿podrían llamar existe. sesión extraordinaria Sí, para eso tratar sí, este tema? eso sí. Y no se va a llamar en ningún ¿Perdón? momento. En extraordinaria me acota acá el secretario general, no se puede tratar un pedido de interpelación, debe ser en sesión ordinaria. ¿Y usted particularmente está de acuerdo con interpelar al ministro Villamayor? Sí. ¿Por qué motivo? Y porque creo que es importante que los que ejercen un cargo dentro de la administración pública y máxime teniendo en cuenta el responsable de la seguridad interna del país y habida cuenta de los últimos acontecimientos, me imagino que los senadores de las distintas bancadas tendrán varias preguntas y cuestionamientos que hacerle al ministro del Interior, ¿verdad? En democracia es normal, es una herramienta usual que deberíamos utilizar más comúnmente. Inclusive ayer en la reunión de mesa directiva con líderes de bancada hablamos de que las veces que sea necesario convocar, por ejemplo, al ministro de Hacienda o a cualquier otro funcionario del Estado para que dé las explicaciones pertinentes cuando existan dudas acerca de su gestión o haya puntos que aclarar. Presidente, toda esta cuestión que estamos viviendo, la bicameral que estudia el acta bilateral entre Paraguay y Brasil determina que prácticamente los culpables son el presidente, el vicepresidente y el ex canciller. La situación violenta de la semana pasada. ¿Qué posibilidad hay de que esto vaya teniendo otra vez una posibilidad de reactivar el juicio político? ¿Existe esa posibilidad de acuerdo a su experiencia? No, en primer lugar, la Comisión Bicameral de Investigación aún no ha concluido su labor, ¿verdad? Por lo tanto, no sabemos qué va a decir sus conclusiones. A partir de ahí, todo lo otro es hacer futurología. Sobre la intención del Ejecutivo de presentar este proyecto de enmienda, ¿cuál es el criterio que tiene usted? ¿Se puede acompañar ese pedido o en otro lado está la respuesta a esta crisis? Buena pregunta. Yo creo que requiere respuestas de soluciones estructurales, no puntuales. Aunque dentro de esas respuestas de carácter estructural estaría, ¿por qué no?, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan, en tiempos de paz,
cumplir otro rol, otro papel. Ahora bien, está claro que los altos jefes de la Policía Nacional, aunque no lo digan públicamente, porque no lo pueden hacer, pero sí se han manifestado a través de policías retirados, y sus familiares rechazan categóricamente esta posibilidad, argumentando de que eso sería soslayar, digamos, el rol, el papel que cumple la Policía Nacional, pasarlos a un segundo plano, y que la solución sería apoyar desde el punto de vista de la infraestructura y de otras cuestiones, desde el punto de vista de la logística, a la Policía Nacional, para que sea más fuerte en su combate en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común. Lo escuché a un comisario retirado ayer, no sé si era de Itapúa o Ciudad del Este, decir: nosotros salimos con un revólver calibre 38, a veces sin balas, teniendo que comprar las balas. Y los delincuentes del crimen organizado usan fusiles de asalto, armas de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, en esas condiciones de desigualdad, es muy difícil que la labor de la Policía Nacional pueda ser efectiva. Ahora bien, me da la impresión, y este es un comentario muy personalísimo, de que hoy en día hay una presión muy fuerte desde el interior mismo de las fuerzas de seguridad interna, hablo de la Policía Nacional, de los que están en actividad, de como que hacer brazos caídos hasta que se dé un cambio de la cabeza del Ministerio del Interior. ¿Por qué piensa eso, senador? Porque escuché por ahí. Senador, en ese sentido, de este brazo caído, esperando el cambio, ¿a usted particularmente le convence los cambios, los ajustes que el presidente hizo en estos últimos días? ¿Va a tener repercusión positiva? ¿Cuál es su visión? Yo, en el caso del ministro de Justicia, Ever Ovelar, creo que es una persona preparada, una persona indicada para ejercer el cargo. De hecho, fue fiscal, fue diputado. Creo que tiene un bagaje importante, digamos, en el área que va a trabajar. Es más, lo escuché decir ayer en un programa de televisión que ya tiene 3 proyectos de ley que enviaría vía ejecutivo al Congreso para su tratamiento. Desconociendo de qué se tratan los proyectos, entiendo que se refieren a la posibilidad de hacer las audiencias vía videoconferencia, entre otras cosas, ¿verdad? O sea, evidentemente tomó el toro por las astas y está empezando a trabajar fuerte, ¿verdad? Que es lo que nosotros necesitamos, pues, visos de autoridad de las personas que están al frente de las instituciones. Y en el caso del ministro de Agricultura y Ganadería, bueno, ustedes ya saben mi posición, ¿verdad? O sea, yo le deseo mucho éxito, porque nadie quiere que ninguna persona designada en tan importante cargo fracase, ¿verdad? Pero las dudas que existen no las manifesté solamente yo, manifestaron casi prácticamente todos los gremios de la producción, sectores campesinos. Pero ojalá le vaya bien al amigo Rodolfo Friedman. Muchas gracias. Dale. El tema juicio político, hoy uno de los medios escritos trae nuevamente a cotación esa cuestión por el tema de seguridad, los últimos asaltos que se están dando de forma masiva, y la figura del juicio político al presidente de la República nuevamente se instala. ¿Usted escuchó o algún rumor, conversación en mesa directiva al respecto? No. Gracias. Gracias, muy amable.